Estas soluciones que traigo forman parte de la agroecología, que es un movimiento ahora mismo ya mundial que está revolucionando muchísimas hectáreas del planeta, y creo que eso hay que tomarlo como solución y no como meramente alguien haciendo un huerto en su casa, porque realmente estas personas a lo largo de todo el planeta durante más de 50 años produciendo de otra manera están generando una solución. O sea, en este momento nos hemos dado cuenta que producir alimentos a pequeña escala es más rentable que a gran escala. Sabemos que media hectárea gestionada por una familia con sistemas como la permacultura puede producir más toneladas de alimento por hectárea que cualquier otro cultivo mecanizado. Sin estas soluciones no habríamos llegado nunca a esta conclusión. Eso es algo que a mí personalmente me da fuerza para seguir y por lo que hemos creado Sembrando Agua, que después si queréis podemos hablar un poquito de eso, pero primero de todo, ¿por qué soluciones agroganaderas en nuestro territorio? Primero porque las 3/4 partes de Badajoz hace 50 años se consideraban clima templado continental y ahora mismo se consideran semiáridas, si no áridas completamente. O sea, en 50 años hemos creado un cambio en la climatología de nuestro entorno. Y esto, si se ha producido en 50 años, significa que en otros 50 se puede revertir. Por eso estamos hablando de soluciones. Y es muy importante acordarnos de esto cuando todo parece que pinta mal, que no se va a poder producir, que la PAC va mal, que la ganadería va mal, que la agricultura va mal, que nos vamos a quedar sin agua. Bueno, tranquilos, nos quedamos sin agua si queremos. Si estamos en el campo, podemos cambiar esa situación. ¿Cómo? Pues si tenemos en cuenta, primero, que la cantidad de agua que tenemos disponible no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los acuíferos no se están recargando a la misma velocidad y estamos consumiendo muchísima más agua de la que tendríamos. Fuera de eso, también podemos sumar la industria o los planes que tienen sobre nuestro territorio, como por ejemplo minería, planes de regadío, que eso también hace descender la capacidad de agua. ¿Por qué? Porque un proyecto que ya está puesto en marcha, en el momento que se queda sin agua en un sitio, va a ir a pinchar a otro sitio. Un pueblo que se queda seco su pozo, del que ha estado tirando todo este tiempo, va a ir a pinchar a otro sitio que ahora mismo a lo mejor no cae o coincide con tu finca, pero podría suceder que nos veamos afectados de una forma directa con algo que hasta ahora es un problema que no nos parece que nos vaya a afectar directamente, como es el acceso al agua, la base de todas las actividades que conocemos. Las políticas agrarias, además, y esto para hablar un poco del contexto, no se han adaptado, creo que en las que estamos lo tenemos claro, que eso no nos están acompañando de ninguna manera, ni siquiera se está tomando en cuenta la gravedad que tiene que no tengamos agua para todos los ecosistemas. Y después, particularmente hablando de esto que hablamos de soluciones, es cómo particulares, científicos e ingenieros de todo el mundo, ingenieras, están aportando información diariamente a este gran movimiento que podemos llamar agroecología. ¿Qué significa agroecología? Dejar atrás el químico y volver a lo natural. No es más que eso. Dentro de ese cambio que es grande, porque incluye también la productividad, incluye también los sistemas de trabajo, incluye también la maquinaria, las inversiones. Si no vemos la grandeza que tiene este cambio tan sutil, es que no estamos entendiendo lo que significa la agroecología. Que no es difícil de llevar a cabo, pero sí es difícil en cambiar la mentalidad, porque los procesos son otros, las maquinarias son otras y sobre todo la forma de entender la tierra es otra. Más allá. Predicciones. No hace falta que nos vayamos a lo catastrófico. Llueve menos, cuando llueve, llueve mucho, ahora menos porque tenemos unos aviones que nos hacen el grandísimo favor de regular el clima. Podríamos discutirlo durante un rato, como si la naturaleza no supiera lo que necesita. Entonces el humano sigue, ya no solamente hemos manipulado la tierra, el aire, sino que ahora también queremos manipular el clima. En esta lógica, pues estamos perdiendo el sentido y eso es lo que posiblemente colapse. Esa creencia de que podemos controlar lo incontrolable que es la tierra, cuando nosotros la necesitamos más a ella de lo que ella a nosotros. Además de eso, supongo que los que tenéis vuelta lo sabéis, la variación térmica aleatoria, eso es algo que jode mucho a la producción. Las flores se queman,
o cuando están en fruto cae una tormenta que la seca, o cuando tendrían que estar engordando la aceituna no ha llovido. Pues todo eso es lo que precede a un colapso. ¿Por qué? Porque van faltando insumos que calculábamos que iban a estar ahí, pero no van a estar más ahí. En este caso estamos hablando del alimento de la mayor parte de la población mundial, que viene de grandes industrias y no por el contrario de pequeños que van produciendo, ¿no? Y que pueden alimentar a su red. Además de eso también tenemos nuevas plagas, nuevos insectos, nuevos hongos que están llegando a nuestros cultivos en momentos en los que si tenemos un monocultivo somos totalmente vulnerables, y aunque queramos recurrir a la opción fitosanitaria, tampoco nos soluciona porque no está estudiado. Son cosas nuevas, es decir, que la industria no ha tenido tiempo de ayudarnos ni lo va a poder hacer porque son impredecibles. Además de esto, pues van a faltar semillas y alimentos viables, es decir, alimentos sanos. De nada, cuando hablamos de alimentación estamos hablando de nutrientes. Estamos hablando de que por más que comamos carne, si esa carne no tiene nutrientes o ha estado alimentada a base de hormonas, eso no solamente va a tener un impacto sobre el cuerpo negativo, sino que además nos va a enfermar. Con lo cual esta alimentación está generando un estado, una sociedad que cada vez requiere más energía, no solamente para vivir, sino también para sanarse y seguir haciendo las actividades que estaba haciendo. Es decir, hemos perdido esa soberanía y además la hemos perdido mientras que nos estaba perjudicando, lo cual es absurdamente estúpido, pero está sucediendo. Y por último, pues la crisis ambiental y social, que no se puede hablar de ella porque ya está sucediendo. Movimientos de personas a nivel global que se tienen que ir de su lugar de vivienda o de trabajo porque no pueden vivir ahí, conflictos armados. Cuando hablamos de social nos referimos a que faltan cosas y por lo tanto la violencia suele ser la primera reacción del ser humano cuando no está educado ni ha construido redes de apoyo. Entonces, por eso estamos hablando de una crisis. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues aquí tenemos un mapa de la comarca de Tierra de Barros, también aquí tenemos un monasterio. Esto que tenemos aquí abajo, ¿hay alguien de vosotros que viva en la sierra? O que vaya a la montaña del monasterio y vea en verano cómo se ve Almendralejo, Zafra, toda la planicie? Se ve verde por las viñas. Se ve verde por las viñas, ¿y qué más? Ah, bueno, no sé a qué te refieres. ¿Alguien ha visto unas olitas así saliendo como que se ve borroso? Como si fuera una sartén y estuvieras cocinando dentro. Toda esa agua que hemos podido acumular durante el invierno, como en verano seguimos haciendo lo mismo que antes, como si tuviéramos disponibles los mismos recursos, poco a poco se va evaporando. Y ya no solamente no tenemos la capacidad de almacenar agua en suelo, sino que encima regamos. O sea, no cuidamos el agua que ya teníamos ahí y encima le metemos agua. Eso es lo que está pasando en Tierra de Barros, que está aquí al lado, compartimos mapa. Y este mapa viene a decirnos que para poder llegar a formar parte de estas soluciones, lo primero que tenemos que hacer es salir de la tendencia que normaliza este tipo de paisaje. O sea, si nosotros seguimos pensando que un viñedo tradicional es agricultura y no vemos que es un ecocidio, poco podemos hacer parte de esa solución como agroganaderos o formando parte de este nuevo movimiento que significa trabajar de otra manera. ¿Cuáles son estos cultivos? Pues estos paisajes: cereal, en extensivo, olivares, viñas. Si no empezamos a ver esto como un peligro, no podemos hacer parte de esa solución. Pero una vez que ya nos hemos dado cuenta y decimos, ostras, ¿cómo podemos seguir produciendo de esta manera si esto no es lo más eficiente? Requiere más energía de la que me va a devolver. Es rentable, pero no es eficiente. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, empezar a pensar no solamente en lo que voy a producir, sino que está debajo del suelo. O sea, si yo no tengo un buen suelo, si yo no tengo una buena estructura, por más que le meta buenas semillas, no voy a tener buenas producciones. Una de las mejores aportaciones que ha hecho este movimiento agroecológico durante estos años es darle importancia al suelo con fórmulas que no son científicas en el momento en que aparecen, pero sí son prácticas. Ahora están demostradas, pero en su momento son lógicas que ayudan al agricultor de a pie que necesita subsistir con su trabajo para que las pueda implementar. O sea, no estamos hablando de medidas
fuera de nuestro alcance, sino todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer con los recursos que tenemos en nuestra finca para potenciar su energía? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues dándonos cuenta de que en el suelo están 3/4 partes de nuestra diversidad, biodiversidad. Por más que veamos más aves, más insectos, realmente la vida se crea en el suelo. ¿Qué significa eso? Que la lluvia no viene de las nubes ni de los ríos. La lluvia viene de los bosques y de los suelos que nutren con humedad a todas esas corrientes que nos van trayendo las precipitaciones. Si nosotros, aunque estemos en la sierra, en una dehesa, no hacemos nada para que todo este valle o solanácea, llamémosle, a la zona de Almendralejo, de Tierra de Barros, ¿qué pasa? Que cuando las nubes pasen por arriba de nosotros, ese calor lo que va a hacer es llevarlas hacia arriba. La lógica que sigue el agua es esa. Si tenemos un suelo que emite calor, la precipitación no va a llegar a nuestro territorio. Por lo tanto, si tenemos casi toda España en proceso de desertificación, ¿qué significa? Que cuando viene la lluvia no es capaz de detenerse en nuestro territorio y sigue de largo. ¿Por qué? Porque nuestros suelos están emitiendo más calor. Por lo tanto, trabajar el suelo puede generar, primero, que el agua vuelva y segundo, que el CO2 no se vaya. ¿Cómo? Pues cambiando las prácticas. Primero, que está directamente relacionado la calidad de ese suelo con la calidad del alimento. Si yo tengo un suelo pobre, puedo cultivar verduras, pero esas verduras van a necesitar un aporte de agua muchísimo mayor que si el suelo está bien nutrido. ¿Por qué? Porque esos microorganismos y esa microbiología del suelo lo que favorece es a nutrir a las plantas. Igual que nosotros, como humanos, por más que comamos, si no tenemos una buena flora intestinal, esos alimentos no van a ser digeridos y vamos seguramente a crearnos problemas de absorción y de malnutrición, por más que estemos comiendo. Y lo mismo les pasa a las plantas, por más que estén bebiendo agua, por más que tengan un buen suelo, si nosotros no estamos trabajando en esa biología, ese cultivo no va a estar sano, no va a tener la capacidad de autorregularse y sobre todo, como hemos hablado antes, en momentos en donde aparezcan nuevas plagas, no vamos a tener resiliencia y otros insectos que puedan combatir esas plagas, que sería lo ideal, porque no nos requiere energía, no nos requiere dinero, no tenemos que comprar ningún producto y además nos asegura una diversificación, que ahora también vamos a hablar de eso, en nuestras fuentes de ingreso, en lo que sería la economía del campo o agroganadero. Además de lo que estamos hablando en los suelos, se amortigua la temperatura. Por ejemplo, este verano, en la finca al lado mío, donde hacen ganadería en extensivo, cuando la temperatura ambiental es de 45 grados, el suelo ha llegado a estar a 64, 63 grados, porque ni día ni noche descansa y ese suelo durante el verano va a estar más o menos a esa temperatura. Está expuesto al sol, pisoteado y no tiene ninguna sombra. Entonces, ese suelo solo llega a estar a esos 65 grados. Nos vamos a la finca de Sembrando Agua, donde tenemos arboleda y huerta y un cultivo de suelo. Ni siquiera está sembrado. Y el suelo está a 35 grados, con los mismos 44 grados afuera. Pero ese suelo tiene 10 grados menos de los que está en el ambiente. ¿Por qué? Porque esa vida sigue trabajando, como la hemos potenciado y la hemos protegido, ahora tiene la capacidad de aprovechar ese calor del verano para favorecer sus procesos, como son la descomposición, como es la putrefacción, que necesita de calor para seguir fermentando como cualquier masa, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Como primera solución, diversificar los cultivos. Si tenemos ganado, en el caso de las cabras, por ejemplo, pues hay ciertas plantas que si las cultivamos donde ellas van a estar caminando, son plantas que les van a mejorar su flora intestinal. ¿Qué nos garantiza eso? Pues que si ese animal está más sano, va a tener menos requerimiento de antibióticos, va a tener menos posibilidad de enfermar. ¿Por qué? Porque al final nuestra fuente de defensa, o lo que llamamos comúnmente, y ahora sobre todo con la pandemia, el sistema inmunológico, empieza en el intestino. Entonces, da igual si hablamos de cultivo para comer humanos como animales, también hay que tener en cuenta que los animales tienen un sistema inmunológico que podemos reforzar diversificando lo que les damos de comer. No es lo mismo una cabra alimentada con solamente heno que una cabra que ha estado caminando por el monte y ha comido diferentes tipos de planta, ¿no? Se le nota en el excremento, se le nota en la salud del pelo,
Pues lo mismo para nosotros. Además, la diversificación de cultivos también nos da resiliencia frente a esto, que podría pasar de que si se nos hiela en un momento que no era, o llega una tormenta, o llega una incertidumbre climática, tenemos la capacidad de adaptarnos o de no cagarnos de hambre. Malamente hablando. Otra de las partes súper importantes, empezar a cubrir los suelos, empezar a integrar el principio de que el suelo está hecho para estar cubierto. Salvo en el desierto, en todos los otros ecosistemas el suelo se autoprotege. Es decir, o salen hierbas o caen hojas, pero jamás veréis el suelo descubierto. Es decir, por ejemplo, en los lugares donde los jabalíes hacen sus piscinas y revuelven el suelo, a lo largo del tiempo ese lugar permanece árido durante un tiempo más. No salen de repente más plantas. ¿Por qué? Porque ha estado expuesto en un lugar de sol y que encima se ha removido. Entonces vamos a volver a copiar esos procesos. Si el bosque protegía el suelo, ¿por qué en los cultivos tradicionales no lo protegemos? Parece muchísima labor, pero por ejemplo en nuestro caso, ¿qué va a hacer? En verano va a retener el agua del goteo. Si tú proteges las mangueras negras te van a durar más tiempo en el huerto, es decir, que también para el bolsillo es necesario. Y este tipo de cobertura no solamente favorece a que tú no tengas que deshiervar, que ese es otro de los grandes beneficios, cuando acolchamos nos ahorramos muchísimo trabajo de deshierve, pues no solamente eso, sino que además vamos a estarle dando de comer continuamente a nuestro suelo, le vamos a estar dando continuamente algo nuevo a incorporar, es decir, que esos microorganismos o bacterias o hongos que hemos potenciado en el momento de sembrar el suelo seguirán funcionando mientras que nosotros sigamos haciendo una actividad agrícola y no al revés, como viene pasando, que cada año volvemos a pasar el motocultor para arrancar una hierba que en realidad la naturaleza necesita para protegerse y nosotros creemos que le estamos haciendo un bien, cuando tal vez puede ser que hace 100 años en clima templado fuera necesario arar, pero ahora mismo, tal y como están las condiciones climáticas, pues tenemos que cambiar la manera porque ya tal vez ese sistema no es apropiado. Ahí podríamos entrar también en si era lo mismo arar con una mula o es lo mismo arar con una mula mecánica. Eso también hay que contemplarlo. Otra de las técnicas súper importantes, el diseño hidrológico. El más famoso es el Keyline, pero tenemos otros muchos. Aquí, por ejemplo, tenemos un sector que se ha trabajado con Keyline, aquí en Extremadura, está en Navalmoral, y este sería esta parte, estaba como esta, no sé si lo llegáis a ver, seca completamente, y solamente con haberle hecho las líneas clave, el agua, en vez de lavarse y erosionar del suelo, lo que hace es infiltrarse y generar una red o una rehidratación de tu territorio. ¿Cómo? Primero, dentro del Keyline tenemos el diseño de las líneas clave, que sería lo que veis. Antiguamente también se hacían terrazas, lo han hecho los incas, lo han hecho en Oriente, es algo muy común. ¿Y por qué lo hacían los mayores? Porque es una manera de trabajar cómodo. O sea, en terrenos de loma, pues es importante que podamos trabajar cómodos, ya sea podando, cosechando, o sea, tiene su sentido que hagamos bancales y terrazas, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, hay muchísima más masa forestal ahora que en el pasado. En el pasado había más agricultura de la que hay ahora. Tú vas caminando por el bosque, te vas encontrando las terrazas de lo que eran los antiguos muros de piedra seca. Ahora no es tan necesario hacer esos muros, esas terrazas, sino simplemente estamos hablando de generarle un apoyo al suelo para que pueda infiltrar el agua en vez de que nos limpie el huerto. Eso se puede trasladar tanto a gran escala, como está hecho aquí, como a pequeña escala. Si yo tengo un terreno que en invierno llueve mucho, pues eso no es un inconveniente, tenemos que empezar a ver eso como una oportunidad. O sea, tenemos un sitio en el que el agua se acumula. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Pues intentar que ese punto sea un sitio de recogida o bien llevar esa agua a un sitio que nos convenga. Esto sería lo que llamamos diseño hidrológico. Para poder diseñar necesitamos tener claro cuáles son las precipitaciones anuales en nuestro lugar y también qué es lo que queremos conseguir con esa tierra. En función de eso, lo haremos de una forma o de otra. En terrenos muy planos, esto no tiene sentido. Por eso hay otras formas de hacer diseño hidrológico, como por ejemplo pueden ser las franjas de infiltración.
que no tienen que ver con el killer, no se diseñan igual, pero pueden servirnos también para acumular agua en depósito. En nuestro caso, por ejemplo, al drenar el agua que sobraba, que se iba toda hacia el vecino y que al vecino le molestaba porque tenía sembrado y se le anegaba completamente el paisaje, ahora el agua la retenemos en una charca que no está ni siquiera impermeabilizada, pero el hecho de que esté el agua allí hace que se nutran los pozos artesanos que llevaban 5 años vacíos. ¿Por qué? Porque esa veta de agua otra vez tiene la capacidad de retener. El problema de arar y arar y arar es que nos hemos cargado la capacidad de la tierra de absorber el agua. Ya no tenemos esponjas, ya tenemos lajas de arcilla, que cuanto más llueve más se compactan, entonces más difícil es que esa agua llegue a la tierra subterránea. Aquí os he puesto un libro muy interesante que se llama Cosecha de agua y tierra. No solamente habla del diseño hidrológico, sino también de permacultura, también de por qué hacer este cambio hacia la agroecología, dónde viene pasando, y es un libro muy interesante, muy técnico, pero para tener, si vivís en el campo y si os gusta aprender, creo que es bonito de tener. Otra gran maestra en este cambio es la permacultura. ¿Habéis oído hablar de ella alguna vez? Más que sí, algo más que el nombre, los principios, ¿habéis leído algo? ¿Lo practicáis? Se supone que dejar un poco la naturaleza que actúe, ¿no? Cuando siembra. Permanente, cultivo permanente. Cultivo permanente. ¿Lo habías escuchado alguna vez, permacultura? Una vez sí. Por aquí, bueno. Lo principal es el diseño. Otra vez, volvemos a eso. En vez de nosotros tener una idea que ponemos en práctica en la tierra y la tierra nos tiene que devolver ese resultado que nosotros esperamos, decimos no. Primero vamos a observar qué es lo que esta tierra está haciendo para nosotros integrar nuestra producción en esto que ya está sucediendo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo me vaya de este lugar tiene que estar mejor de como lo encontré. Y ese es el gran cambio que ofrece la permacultura. ¿Cómo lo podemos dejar mejor? Primero, entendiendo eso, que una agricultura tradicional, ¿qué genera? Pues trabajo intensivo, que pues ahora mismo quien tiene ganas de hacer ese trabajo ya se está viendo en esta crisis, nadie quiere tener que hacer ese trabajo intensivo, además de por los insumos, por otras muchas cosas. Nadie quiere tampoco usar la mula, aunque hay algunas personas que sí, pero se considera, o en la memoria colectiva entendemos el campo como algo durísimo, ¿no? El campo de los mayores era algo a lo que no hay que volver, porque era algo muy duro y ellos mismos reconocen que no quisieran volver. Pero nos hemos ido de eso a una agricultura industrial que es mega intensiva, que no es de trabajo intensivo, sino de energía intensiva. O sea, ahora ya no hay nadie trabajando, pero sí necesitamos, como decía Juan Carlos, un montón de petróleo para funcionar. Pero ¿qué nos ofrece la permacultura? Primero, información, que esa es la gran diferencia, ni trabajo intensivo ni energía intensiva, sino información, que es lo primero, y diseños intensivos, es decir, diseños que contemplen todo a nuestro alrededor. Lo primero, pues observar, como decía, los patrones, reconocer y apreciar los detalles que están interactuando, sobre todo con paciencia y con eficiencia. No podemos intervenir en ciertas cosas porque a veces cuando intervenimos estamos haciendo más daño que si no hiciéramos nada, entendiendo que la naturaleza en sí misma ya tiene una inteligencia y que por lo tanto nosotros lo que podemos hacer es observarla para aprender, no al revés. Entonces, para que entendamos qué significa observar la naturaleza, los que crearon la permacultura inventaron 12 principios con los que esa naturaleza debía ser observada. Son 12 principios que nos enseñan a mirar de otra manera nuestra explotación o nuestra tierra. Al no entrar en detalle en cada una, intentemos hacerlo un poco más dinámico. ¿Qué significa observar e interactuar? ¿Sí? ¿No? ¿Se os ocurre algo? Observar qué es lo que tiene el terreno que andas pisando, interactuar significa no quitarlo del medio y poner el tuyo, sino aprovechar lo que ya tiene y adaptarte a la propia... a lo que está pasando. idiosincrasia. Claro, vamos a poner un ejemplo de eso. ¿Os parece que la observación de poner aguacate o arroz
en tierras de secano es apropiado? ¿Se ha observado lo que había ahí? No, simplemente se ha interactuado. Directamente hemos dicho, hoy el aguacate da dinero, el arroz da dinero, y lo hemos sembrado en un sitio en que no habíamos observado que no era pertinente. Eso, digamos que es en una escala burlesca. Pero yéndonos a lo práctico, sería, por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a hacer una compostera, esa compostera la tenemos que poner en un sitio en el que ya sabemos que vamos a pasar y del que sabemos que tiene que estar en un lugar accesible para sacar ese estiércol o ese abono y llevarlo al huerto. Si tú, antes de hacer la compostera, te detienes y piensas, oye, ¿por dónde va a estar la cocina? ¿Dónde va a estar el huerto? Por lo tanto, voy a poner la compostera en el lugar clave que me permita que este trabajo sea eficiente. La observación no es simplemente sentarte a ver las flores, que también. La observación es también observar nuestra vida, cómo queremos que sea en ese territorio, intentar intervenir en ese espacio, teniendo en cuenta que tú quieres permanecer ahí, que de ahí viene permacultura. Otra, capturar y almacenar energía. No es más que saber que tú vas a necesitar energía en ese lugar. Por lo tanto, antes de comprarme una caldera, antes de comprarme un electrodoméstico, un radiador, pues voy a pensar, voy a observar qué recursos tengo disponible, cómo puedo, a través de la naturaleza, resolver esa situación. Si no hay leña a mi alrededor y la voy a tener que estar comprando, a lo mejor me conviene otra forma de calentar mi casa. Es empezar a entender que el verano va a llegar, que el invierno va a llegar, que el otoño va a llegar y la primavera va a llegar. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento, no al revés. No se tiene que preparar la primavera para que nosotros haremos, sino que nosotros tenemos que estar en este ciclo de vida acostumbrados a eso. La permacultura no es simplemente hacer un diseño y vivir en el campo con tu familia, no, es también obtener un rendimiento. Hay muchísima gente que lo ha capitalizado, que ha empezado a hablar de la permacultura como que tienes que sacarte un gran título para hacer permacultura, ¿no? También es importante que genere rentabilidad, no es solamente algo para hacer vídeos, no, es algo que nos tiene que dar de comer y nos tiene que dar para vivir también. Aplicar autorregulación y aceptar la retroalimentación significa que en un estilo de vida permacultural hemos entendido el decrecimiento. O sea, hemos entendido que una vida en el campo no puede ser igual que una vida en la ciudad. Tenemos que renunciar a ciertas cosas y aceptar otro tipo de ritmo. Y como eso podríamos seguir los detalles si os apetece, y si no, sigamos marchando. Si no habíais escuchado hablar de la permacultura, ¿qué os parece interesante? Ya que has empezado a terminar. Yo creo que con lo que has dicho, simplemente con lo que has nombrado, nos da una pista de por qué el mundo no cambia. Porque en realidad no queremos renunciar a ciertas comodidades, pero ¿qué pasa? Que nos vienen de fuera, entonces hay que pagarlas. Entonces, yo creo que ahí justo está la clave. Y que cada vez se está poniendo más difícil acceder a la tierra. Y cada vez más caro. Y creo que eso es un gravísimo problema que vamos a tener las personas que queremos o que puedes tener la conciencia, lo tienes todo menos la tierra. ¿Sabes? Creo que de ahí radica un pequeño gran problema. Esto fuera de ser algo, y ahora te doy la palabra, fuera de ser algo solamente para quienes tienen tierra, aquí estamos hablando de los principios, pero también se contempla una ética. La permacultura, desde el momento en que inició, empezó hablando de tres cosas, que son tres pilares éticos. La primera, el reparto de recursos. La segunda, el cuidado de las personas. Y la tercera, el cuidado de la tierra. O sea, si no están esas tres cosas, no podemos acceder a otras. Pero ¿cuál es la solución que se está dando en lugares donde también es muy costoso acceder a la tierra? Colectivizarla. Entonces, no se puede en todas partes, pero tal vez en momentos de problemas pues es más necesario. ¿También por qué? Porque si estamos cambiando de trabajo súper intensivo o de energía súper intensiva a no uso de esas herramientas, necesitamos ser más personas. O sea, tiene que ser un equilibrio entre eso tan intensivo donde trabajaba toda la familia a lo que ahora trabaja por 20 familias un tractor. Algo tiene que haber en el medio. Ese algo en el medio es una comunidad de personas dispuestas a renunciar a ciertos privilegios, pero acoger otros tantos privilegios, como es salir de tu casa y tener tu comida disponible. No necesitar pagar una factura de la luz porque tienes la energía garantizada en tu territorio. No tener que ir fuera porque tienes una comunidad que te da, uno te da queso, el otro te da carne y tú le estás a lo mejor produciendo verdura. Esos ciclos
cerrados también son los que dan residencia a la permacultura, que no solamente es una parte agrícola, sino que también contempla la bioconstrucción, contempla el arte y la salud, contempla la educación, contempla la adquisición de energías renovables. Es otra sociedad, al fin y al cabo. Al final sí. Sí. Básicamente. ¿Por qué? Y directamente ya termino aquí. El modelo actual de producción español no está adaptado a estos principios. ¿Por qué? Porque contradice los 12. O sea, a ti te dan más dinero y más subvención conforme más incumplas todo esto. Hablando en plata. Y... Bueno, claro, tú has hablado de la permacultura como una filosofía de vida, básicamente. Claro, yo lo que he leído, tengo algún manual en casa, es una práctica agrícola, o sea que nunca había visto, y lo que yo había observado es que es una práctica agrícola que aquí yo la veo un poco difícil como práctica agrícola, sino que es en sitios más húmedos, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? Como filosofía de vida, bueno, también eso es agroecología. Sí. Primeramente es una filosofía, o sea, tienes que tú como persona, como granjero, estar dispuesto a hacer ese cambio dentro de ti, por lo tanto ya es filosófico, o sea, tú ya has cambiado tus creencias. Pero segundo, si es más difícil o no en nuestro ecosistema, yo creo que no. La permacultura apareció en Australia, la cual está casi tan desierta como nosotros, incluso más. Son ecosistemas también complejos y de estaciones. Lo que pasa es que al llegar a Sudamérica ha generado una revolución. En los climas subtropicales es una magia porque funciona acelerando los procesos. Por lo tanto, tú puedes tener cosechas de cada 6 meses de forma constante, que eso pues obviamente aquí no lo podemos hacer. Sí tenemos que acostumbrarlos a no esa excedencia. O sea, en lugares subtropicales la permacultura ha creado una plusvalua increíble. ¿Por qué? Porque genera muchísimo más alimento que incluso la agricultura convencional de tractores, simplemente porque no se podía desarrollar. O sea, no ha habido tiempo para que esos países pudieran comprar al ritmo que España los tractores, por lo tanto ha sido mucho más fácil esa adaptación. Y creo que en nuestro territorio sí se aplica en tanto a, por ejemplo, tener en cuenta que el agua va a faltar. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo voy a cultivar o si voy a sembrar árboles frutales, tendré que entender que lo que se viene en los años futuros, pues igual no es para sembrar aguacates, igual me tengo que plantear volver al almendro, sembrar cosas que vayan a resistir la sequía. Si tengo árboles pequeños de fruta, tendré que pensar que necesitarán sombra porque van a tener a lo mejor días de 45 grados. Entonces no es tanto que no funcione en nuestro clima, sino que las herramientas y las prácticas de nuestro ecosistema serán otras. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos veranos muy largos, muy duros, inviernos también cortos, que según las frutas a lo mejor va a dejar de helar, por lo tanto habrán ciertas frutas que no van a poder seguir su vida en este clima, y eso es lo que tenemos que empezar a integrar para poder generar soluciones, entender desde la observación de lo que está pasando, sacar herramientas que nos permitan ir más allá y sobre todo mejorar de los errores y no volver a caer en la misma. Otra de las últimas, y ya me quedo aquí, es usar soluciones lentas y pequeñas. Esto es un detalle que también choca mucho con lo que sería la agricultura convencional, que todo lo queremos ahora, y también con eso que decías, ¿no? La vida a la que estamos acostumbrados occidentalmente hablando es rápida y lo quiere todo ya. Todo ya, todo ya, todo ya. Y eso no funciona así. Entonces la permacultura, ¿qué te viene a decir? Si tú quieres hacer un huerto de 1000 metros, empieza por 100, observa esos patrones, aprende de tus errores y el año que viene, plantéate 500. Cuando tú conozcas bien ese territorio, cuando tú ya tengas 500 metros produciendo 100%, porque tú has trabajado cada centímetro de esa tierra, le has aportado de comer, has probado ciertas semillas y has visto cuáles iban mejor y cuáles menos, ahí sí tiene sentido irte a la gran escala, pero antes no, porque tú no conoces esos patrones. Por lo tanto, también nos está hablando de la humildad, de entender que la naturaleza tiene tiempos que no son los que la sociedad nos quiere imponer. Por lo tanto, estas soluciones tienen que empezar no solamente por ser lentas y pequeñas, son malas o no van a llegar, sino que poco a poco, cada uno en su casa haciendo esto lento y pequeño, poco a poco va generando un mosaico de soluciones. ¿Por qué? Porque son cosas que se han establecido. No podemos decir, sí, voy a hacer un proyecto de permacultura, 3 hectáreas de no sé qué. No. O sea, tendrás que estar por lo menos
un año hasta ver el ciclo entero, qué es lo que sucede, qué aves vienen a visitarte, qué insectos vienen, de dónde viene el viento, dónde está orientado, todo eso, pues es importante irlo recogiendo para poder hacer diseños que realmente sean eficientes, porque al final la permacultura lo que busca es diseñar antes de actuar. ¿Para qué? Para que cada metro cuadrado sea rentable para ti, o sea, esté potenciando la vida alrededor de ti. Por eso también pues, usa los bordes, usa los márgenes, todos los linderos pueden ser aprovechables, no es simplemente poner un alambre de espino, sino que si quiero que no venga cierto animal, pues puedo poner allí cactus de pinchos, que también se den de comer. Entonces, poco a poco es ir usando todo ese complejo a favor de nuestro plan de vida, obviamente natural. Si queremos seguir comprando lo mismo, no vamos a estar haciendo una huerta nueva, ¿no? Si estamos aquí, creo que también. Pues por otra parte, y esto sí que me gusta recalcarlo, el manejo holístico que se está ya empezando a hacer aquí en Badajoz. Tenemos la finca de Mundos Nuevos, donde en Mamacabra. Pues también es una de las grandes soluciones, no todo es el pico y la pala, sino que también simplemente con cambiar el manejo que se le da a los animales podemos estar favoreciendo nuestra tierra o destrozándola más. ¿Por qué decíamos lo de la PAC? Si a ti te dan más dinero por tener más carga de animales en una hectárea, pues esa hectárea año tras año va a ser menos rentable para ti, por lo tanto más dependiente de pienso, con lo cual vamos en una espiral de decadencia a lo que se le llama colapso, pero no es más que quien no quiera caer en eso, organizarse para estar en otra cosa. Y creo que para eso estamos aquí. Otra de las cosas súper importantes que me gustaría, antes de cerrar con esto, recordar es que ya son muchísimas personas las que están haciendo ese cambio. No es algo que nos estemos inventando ni la gente joven, ni la gente mayor, ni un teórico. Esto es un movimiento mundial de personas que ya se han dado cuenta que este sistema no funciona, que no va a funcionar y que si no somos nosotras las que hacemos otra cosa diferente, no van a ir las cosas diferentes. Aquí tenéis un ejemplo que me gusta mucho por justamente la pregunta que has hecho, que es ¿cómo se hace en este clima? Pues bueno, el Alvelar es un proyecto que está en Murcia, en el Alvelar, entre Murcia y Almería, es una de las... Granada, Murcia, Almería. Granada, Murcia y Almería. En el altiplano estepario es una de las zonas más áridas de España, que tienen invernaderos chunguísimos en la parte del sur, o sea, y esta gente se ha propuesto reforestar y restaurar 1.400.000 hectáreas entre vecinos. ¿Cómo? Pues yendo, acercándose a los vecinos y diciéndole, oye, mira, está esta persona que te puede enseñar esto y esto. ¿Por qué? Porque al final tratamos a quienes están en el campo como que no se estuvieran enterando. Y los que estamos en el campo somos los que vemos más de cerca el cambio climático. Somos los que vemos más de cerca la falta de agua, la falta de lluvia. Los que sí realmente sentimos esa falta de agua y de lluvia. Cuando tú estás en la ciudad, que llueva en mayo o no llueva, no te cambia nada. Pero si de ello depende tu vida, pues ya son muchísimos y muchísimas las agricultoras y ganaderas que se han dado cuenta de que esto no funciona. Por lo tanto, este proyecto que se ha propuesto, esta restauración, pero de una forma que pueda garantizar la productividad de quienes ya estaban viviendo ahí. Han creado, por ejemplo, un sistema productivo que se llama la almendresa, que es volver a diversificar la dehesa y los cultivos de almendro para que puedan haber abejas, para que puedan haber rebaños de pastoreo y que las fincas, en vez de ser monotemáticas, vuelvan a estar tejidas en una red común y tengan múltiples usos. O sea, por más que yo tenga un cultivo de almendro, a mí me beneficia que pasen tus ovejas. Por lo tanto, voy a intentar entrar en esta red en la que sé que además voy a tener más mercado. Cuando salga la almendra o la aceituna, toda la red que están creando cada uno de estos proyectos favorece también a su comercialización en el territorio. Y más allá de esto, almendresa, sí, precioso. Creo que es un proyecto muy inspirador que incluye plantas aromáticas, incluye abejas, incluye educación de los niños, reforestaciones. Están en España, se están enfrentando a uno de los climas más complicados de restaurar, como es ya un desierto, que no es que estaba en proceso, es que ya lo era. Llevan 5 años y están consiguiendo sus objetivos, están reforestando, están introduciendo aromáticas, están introduciendo otros frutales.
Están sobre todo creando red entre productores para poder dejar de depender de fitosanitarios, han creado un banco de maquinaria conjunta, es decir, que ya no, cada agricultor no tiene que invertir en máquinas, sino que van a tener acceso a hacer, por ejemplo, las líneas clave, porque hay una máquina de la asociación que va por el terreno que lo pida haciendo eso, hay cosechadoras, pues es volver, y para cerrar, la solución agroganadera o las soluciones agroganaderas, creo, o las soluciones a los problemas que actualmente nos estamos enfrentando, se empiezan en el corazón, se empiezan en uno mismo. Y esa es la gran lección que creo que tienen o que nos han dado las luchas ambientales, sociales de América Latina. Son luchas que han empezado desde lo cotidiano, desde el hogar, desde casa. Y casa a casa, hogar por hogar, va cambiando poco a poco el sistema. No viene un cambio de arriba, no viene un gobierno que te resuelve, no viene una ayuda ni unas subvenciones. Casa por casa, que vamos despertando, que vamos generando la necesidad de estar tejidos en una red de apoyo mutuo, casa por casa, familia por familia, que queremos que nuestros hijos se críen de otra manera, y así es que se cambia, y así es que aparecen las soluciones. Cuando estamos ya buscando, cuando estamos ya siendo parte, nos damos cuenta de que somos muchísimos más creando un mundo nuevo de los que lo están destruyendo. Y que si los que estamos dando de comer nos plantamos y empezamos a producir para esas personas que sí valoran nuestro trabajo, las que todavía no lo hacen lo van a tener que hacer, porque si no, no va a haber alimentos. Muchas gracias.